En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos hablando sobre las relaciones que deben de haber entre nosotros. Pero estamos concluyendo. Esperamos en el Señor concluir este tema de las relaciones interpersonales en el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre cómo tener un mismo criterio, cómo tener un mismo pensamiento, porque cuando no tenemos esa unidad de pensamiento y de criterios, a veces surgen desavenencias, divisiones y la unidad de la iglesia se rompe. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Pablo está hablando a una iglesia que estaba ya dividida en grupos. Yo soy de Pablo, decían algunos. Yo soy del apóstol Pedro, decían otros que admiraban a Pedro. Yo soy de Apolos, decían algunos, porque Apolos predica con gran elocuencia. Y había otro grupo que decía, bueno, yo soy de Cristo. Y la iglesia estaba dividida. Entonces, en el capítulo 1, verso 10, Pablo dice estas palabras en 1 Corintios. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro y yo de Cristo. Entonces Pablo hace la pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Aquí pues Pablo aborda el tema de la unidad de la iglesia. Y él está diciendo a los corintios que tengan un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo pensamiento. Bueno, cuando nosotros leemos la Biblia con diligencia, la estudiamos, la escudriñamos como manda el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ella tenéis la vida eterna. Entonces, cuando la iglesia se somete a la autoridad de la Biblia, la lee, la estudia, la entiende y comprende a través del estudio, y cuando la palabra es aplicada a la vida del creyente, el creyente tiene la mente de Cristo, la mente de Dios. Actúa, piensa, habla conforme a la palabra de Dios. Y cuando la gente adquiere ese conocimiento bíblico, entonces hay un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo criterio, porque los creyentes asumen que la palabra es autoridad, autoritativa, se someten a la autoridad de la palabra y someten todos sus pensamientos y sus criterios humanos a la palabra. Se sujetan a lo que la Biblia dice.
Entonces Pablo les está diciendo a los corintios que deben de tener un mismo parecer, un mismo sentir, un mismo criterio, un mismo pensamiento. Eso no existía en la iglesia de Corintios y tampoco existe en ciertas iglesias locales. Hay mucha desavenencia, pleitos, iras, contiendas. A veces las iglesias se dividen porque los líderes no quieren sujetar sus criterios a la palabra de Dios. No aceptan la autoridad de la Biblia, la autoridad de la palabra. Entonces se guían por sus propios criterios personales. Y el resultado de esto son las divisiones. Usted va a ver, hermano, usted oye, usted ha visto cuántas divisiones hay. Iglesias bonitas, grandes, se dividen. Un grupo se aparta. Unos líderes dicen, no, aquí ya no se puede estar, y entonces arrastran tras de ellos otros hermanos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hay un mismo sentir y un mismo parecer y no hay un mismo pensamiento. Entonces, cuando estamos hablando de este tema de las relaciones interpersonales en el cuerpo de Cristo, para evitar esas divisiones que estaban ocurriendo en la iglesia de Corintios, entonces debemos de procurar tener un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo criterio. Y esto solo es posible cuando nos sometemos a la enseñanza y a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Entonces debe haber una disposición para aceptar y amar a las personas, tal como son y tal como Dios nos las da a nosotros. Pero debe de existir ese mismo criterio. Por eso es necesario, hermanos, usted, hermana y hermano que me escucha, es necesario que tomemos en serio las Sagradas Escrituras. Hay programas de discipulado bien organizados por los líderes y por el pastor, porque la intención del liderazgo de la iglesia es que la iglesia tenga la mente de Cristo, un mismo criterio. Y entonces establecen programas de estudio bíblico. A los adolescentes, a los jóvenes, a hombres, mujeres, matrimonios, todos esos ministerios organizados son perfeccionados y sujetados a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Entonces se les llama discipulados. Es la escuela de Cristo, la universidad de Cristo. Cristo estableció su escuela cuando Jesús vino al mundo. Cuando Jesús manifestó su ministerio, sanando, predicando y haciendo maravillas, Él fundó su escuela. Habían varias escuelas, habían varios discipulados, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los herodianos, todos ellos tenían sus escuelas, sus discipulados. Y Cristo organizó el suyo, escogiendo a 12 discípulos que estuvieran con él, pero también discipulaba a las multitudes que lo seguían. Entonces, en la iglesia nosotros tenemos un discipulado. Es el mismo discipulado que Cristo estableció con sus discípulos. Es el mismo, no hay otro. Es el mismo maestro. Él es el decano, Él es el maestro. Cristo es el maestro. Y envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guiara y nos enseñara la palabra del Señor. Entonces, debemos de aplicarnos al estudio bíblico. Un cristiano que tiene interés en adquirir la sabiduría divina
estudia con diligencia, invierte dinero en comprar una buena Biblia, tal vez una Biblia comentada. Pregunta a sus líderes y a su pastor qué libros le recomienda para comprarlos en la librería cristiana. Y se va haciendo de su pequeña biblioteca cristiana y va adquiriendo sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios. Va a ir adquiriendo la mente de Cristo. Ese cristiano automáticamente, a medida que madura y crezca en la sabiduría de Dios, él va a pensar como Cristo piensa. Su mente ha sido ya renovada, su mente ha sido santificada y ha desechado todo aquello erróneo que aprendió estando en el mundo sin Cristo, y ahora va adquiriendo poco a poco la mente de Cristo. Ya piensa como Dios piensa, ya habla como Dios habla. Y entonces hay unidad de criterio cuando toda la iglesia está sometida a un buen estudio de la palabra de Dios. Por eso los que predican en la iglesia, los que enseñan en la iglesia, deben de ser diligentes en el estudio de la Escritura y enseñarles de una manera correcta la sana doctrina, el cuerpo de verdad doctrinal del Evangelio de Jesucristo. Entonces la gente va adquiriendo la mente de Cristo y va viendo unidad. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Y cuando hay esa unidad de criterio, entonces la iglesia permanece en armonía. No, yo pienso de una manera, no. Yo pienso de otra y de otra y de otra. Allí no hay unidad de criterio. Allí la gente actúa conforme al dicho del mundo. Cada cabeza es un mundo. No, en la iglesia no cabe ese dicho, ese refrán, de ninguna manera. Porque Pablo dice que todos debemos de tener un mismo sentir, pensar, parecer, criterio, una misma mente, una misma manera de pensar. Y es la palabra de Dios la que nos santifica, y la palabra de Dios la guardamos en nuestro corazón, está nuestro corazón lleno y entonces tenemos un mismo sentir, un mismo criterio. Bien, entonces a veces hay esa poca disposición para ponernos de acuerdo en nuestros criterios. Y por eso surgen las divisiones. Pablo dice, hablen una misma cosa, es decir, adquieran la doctrina del Señor. Una disposición que está en contra de la división. Estamos unidos, somos uno. Pablo pregunta, bueno, ¿está dividido Cristo? La respuesta a esa pregunta retórica es esta: no, Cristo no está dividido. Somos uno en Cristo y Cristo es uno en el Padre y el Padre y Cristo y nosotros somos uno. Entonces, Cristo no está dividido. Hay una disposición de mantener en el amor, en la sabiduría divina, en la doctrina, un mismo criterio. Cristo no está dividido y nosotros no deberíamos de estar divididos, porque hay unas iglesias que arrastran por décadas y por siglos los mismos errores doctrinales. ¿Por qué no debería de ser así? ¿Por qué hay denominaciones que se aferran a errores? Es porque no hay una disposición de humildad, porque no se disponen a escudriñar de una manera correcta las Escrituras para adquirir la sabiduría divina. Es falta de disposición.
No es que tengamos problemas con nuestra mentalidad, no es que somos tontos, no es que nacimos con incapacidad intelectual. No, es asunto del corazón, es asunto de que tenemos que ser humildes y reconocer, cada denominación debe de reconocer sus errores doctrinales y tener la capacidad de cambiar. ¿Por qué vamos a persistir en errores? Debemos de persistir, pero en la verdad. Entonces, Pablo nos manda a estar unidos en una sola mente y en un mismo parecer. Por eso Santiago habla de la sabiduría terrenal, animal y diabólica que divide, que perturba las relaciones correctas. Y dice Santiago que esa no es la verdad, eso no es la sabiduría de Dios, es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Que la sabiduría de Dios primeramente es pura, pacífica. Es una sabiduría que promueve la justicia, la unidad. Entonces debemos de tener esa actitud de mantener la unidad, y ese mismo sentir y parecer proviene del estudio diligente de las Sagradas Escrituras. A veces hay una poca disposición para mantener una actitud de humildad y tolerancia, como ya hemos visto en las enseñanzas anteriores. Y a veces también una disposición, una mala disposición de perdonar las ofensas de los hermanos. Debemos de perdonarnos los unos a los otros. Así que también hay una poca disposición para aceptar y amar a las personas tal como son. Debemos de tener esa capacidad. No podemos ser perfeccionistas o legalistas. No, Dios nos da, Dios trae gente a nuestro grupo, a la iglesia. Aceptamos, damos la bienvenida a esa gente y la aceptamos tal como Dios nos la da, con sus defectos. Pero nos la da y la confía a nosotros para que nosotros, ejerciendo los dones, la capacidad y el amor y la humildad, los vayamos llevando poco a poco a la perfección. Esa es la función de los ministerios de la palabra de Dios. Dice el libro de Efesios que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y cuál es la función de estos ministerios que se dedican a predicar y enseñar la palabra de Dios? Es llevar al cuerpo de Cristo, a los hermanos de la iglesia, a la madurez, para que los hermanos puedan ejercer el ministerio de la iglesia, que es un ministerio múltiple, porque en las iglesias organizadas hay una multiplicidad de ministerios y de dones. Así que tenemos que aprender a aceptar a los hermanos. Debemos de entender que cada persona es única, es una persona singular, es una persona no como las demás, y que somos personas imperfectas, que vamos en el camino de la madurez y de la perfección. Y este es un proceso largo, muy largo, que requiere paciencia. Es un proceso hasta la muerte, y que debemos de aceptar y amar y perdonar a los hermanos de la manera como Dios nos amó, nos aceptó, nos perdonó en Cristo. Somos aceptos, dice la Escritura, en el amado. Dios nos aceptó en Cristo, tal como fuimos y tal como somos y tal como seremos.
Vamos de gloria en gloria, de perfección en perfección. Así dice el apóstol cuando habla del ministerio de la gracia, del ministerio del Espíritu Santo que nos lleva de perfección en perfección, de gloria en gloria. Así que debemos de tener esa disposición, aunque hay formas de rechazamiento que evidencian la falta de amor y de la aceptación, como las críticas, los juicios cerrados, los chismes, las murmuraciones, la indiferencia y el desamor, el resentimiento que muchas veces desemboca en odio. Debemos nosotros aprender a perdonarnos para evitar estas cosas, la crítica. Cuando una persona critica a otra, la está rechazando. Cuando una persona dice chismes de otra persona, es otra forma de rechazamiento y de violencia contra esas personas. A veces no usamos la violencia física, pero utilizamos a cada rato la violencia verbal. Por eso debemos de tener cuidado y seguir la máxima de Santiago que dice: toda persona debe ser pronta para oír, tarda para hablar y tarda en enojarse, porque la ira del hombre no obra de ninguna manera la justicia de Dios. Entonces, aprendamos a relacionarnos correctamente en la iglesia. Es una disposición. Voy ahorita al templo, adoraré al Señor, amaré a mis hermanos, los abrazaré, estaré con ellos y tendré cuidado en la manera en que yo voy a hablar. A veces nosotros los que predicamos debemos de tener cuidado en la manera de predicar. No es que vamos a hacer concesiones en cuanto a la veracidad de la palabra, pero tenemos que predicar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, porque Dios nos manda a relacionarnos correctamente con los hermanos de la iglesia local. Amémonos, aceptémonos los unos a los otros. Amemos a Dios y amémonos los unos a los otros. Aceptémonos de la manera como Dios nos aceptó a nosotros en Cristo. Y edifiquémonos para que alcancemos la plenitud, la estatura de Jesucristo, a un varón perfecto. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted, a su familia, y ya mañana vamos a empezar otro tema de las Sagradas Escrituras. Mientras tanto, sigamos adelante, seamos fieles al Señor, amemos al Señor y seamos santos, practiquemos la santidad y la pureza. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.